Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en vivo, 11:02 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y por supuesto el canal de YouTube de Mantra FM. ¿Quiénes somos? Hay una pregunta que nos hace Peggy Fénix Dubrow que nos dice, ¿quién eres tú? Yo digo que es la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos un poco lo que pensamos que somos lo que nuestros antepasados nos han dicho, vos tenés que ser así, 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 así. O sea que estamos en una mezcla de lo que pensamos ser, de lo que nuestros antepasados decidieron que podíamos ser, y así podemos ir hacia el infinito, hacia arriba, y nuestros antepasados han teñido de alguna manera nuestra vida con sus pensamientos, con sus frustraciones, con todo lo que han pasado. Así que hoy vamos a ir a una revisión de todo nuestro transgeneracional con Lucrecia de la Vega. Ella es nueva columnista de Cambio de Vida, ya la estuvimos presentando en un programa reciente. Formó parte de nuestra mentoría dorada de capacitación para terapeutas, así que estamos muy felices de que ella esté acá, que se presente nuevamente, que diga cómo llega hoy a ser quien es. Yo digo que todos los terapeutas siempre tienen como una doble vida, que empiezan, pero a lo largo del camino, algo que puede ser por ahí recto, que algunos podrán hacerlo, otros tienen que ir por atajos y caminos más sinuosos, pero finalmente llegan al momento en que terminan haciendo lo que quieren hacer, y eso realmente es lo más placentero que tenemos para darnos a nosotros mismos y así poder rendir y no pensar que lo que estamos haciendo es un trabajo y otro día más y qué suerte que llegue el viernes y vivimos en esa furia cotidiana de decir, ¿para qué? Sigo acá con esto que no me gusta hacer, pero es lo que, único que tengo para hacer. Así que bueno, vamos a ver si revisamos un poquito nuestros antepasados y le damos la bienvenida a Lucre de la Vega. ¿Cómo estás? Hola Alberto, buen día. Gracias a todos y gracias a ti por este espacio, por esta invitación. Estoy muy bien. En este momento estoy en la ciudad de Córdoba, en Argentina, ciudad donde nací, y tengo la oportunidad de conversar contigo sobre el árbol familiar y el vals del transgeneracional. Ese título que es tan hermoso lo tomo del doctor Salomón Selam, que en un momento en nuestra formación en psicosomática clínica y humanista nos invita a ver este vals. Y cuando hablamos de vals, sabemos que es una danza, que es movimiento y que es resonancia, ¿sí? El vals, ¿en donde se celebra? En un momento de unión, en un momento sagrado, ¿sí? En una fiesta. Bueno, quiero que empecemos así para que sepamos que nuestro transgeneracional va a tener esos momentos de celebración, de fiesta, de éxito, y bueno, nos tocará revisar aquellos puntos en los cuales la vida se puso un poquito difícil, complicada, y hoy tenemos la oportunidad de revisarlos y repararlos. Como bien me decías que me presente, bueno, he formado parte a través de tu equipo de Mentoría Dorada, de formarnos como terapeutas y prepararnos en esta preparación para comunicarnos, ¿sí? Esa mentoría dorada fue tan bella que nos unió durante 3 meses y nos brinda esta oportunidad de estar junto a ustedes, nuestros mentores, en este caso contigo. Para mí es un honor. Mi formación primaria que me hizo avanzar en la vida, me formé como arquitecta en la Universidad Nacional de Córdoba. Dentro de la arquitectura, mi interés especial era la historia, la conservación del patrimonio, vincular la arquitectura al turismo y a los sitios que se puedan declarar como puesta en valor para luego visitar esa puesta en valor. Y eso me llevó a conocer que existen cartas universales de puesta en valor que tienen mucho reconocimiento. Eso me sentía plena haciendo eso, Alberto, te cuento y les cuento a todos porque realmente la arquitectura es una disciplina
tan amplia que nos invita a construir y a construirnos también, ¿sí? Como seres humanos, y a habitar y a habitarnos. Entonces, luego, cuando tuve la oportunidad de trabajar afuera, trabajé en Italia, participando en una región italiana haciendo restauración de patrimonio y bien cultural. Al regresar a Argentina, claro, ahí sentí un vacío profesional porque no podía continuar. Y ese vacío me llevó a formarme como emprendedora. Entonces participé en escuelas de negocios, tuve formaciones de marketing, de negocios y de italiano comercial, que también nos acompañaron a crear proyectos y crear empresas. Formé parte en aquel momento de un grupo hermoso que se llamó Dona Crea la Tua Impresa o la Tua Dita, y eso nos vinculó con esta posibilidad de ser mujeres emprendedoras. Y al regresar a Argentina, en esa búsqueda de qué hacer, surge una oportunidad familiar por una iniciativa de mi familia, sobre todo de mi madre, de vincularnos a una tecnología para alivio del estrés y del dolor. Palabras claves. Una arquitecta que empieza a investigar una situación de mercado en salud para alivio del estrés y del dolor. Así inició un servicio donde tuve la oportunidad de ser la directora administrativa y la directora de recursos humanos y de todo ese servicio, que me vinculaba las 24 horas del día, Alberto, con la salud, ¿sí? Y yo me cuestionaba, ¿qué hace una arquitecta emprendedora, empresaria en el área de salud? Imagínate, armando plan de negocio, viendo cómo planificar la empresa, cómo crecer. Y mi pregunta era, ¿qué estoy haciendo aquí? Y un día me cayó la ficha, como decimos nosotros, ¿no? Y dije, ah, claro, la mayoría de mi familia se dedican al área de la salud, en su gran mayoría. Y ahí dije, tuve un bisabuelo que era de origen polaco y él se dedicaba en su, digamos, en su emoción primaria, él ayudaba a acomodar los huesos. Cuando alguien tenía una fractura o una situación dislocada, él era el referente donde acudía la persona y él hacía su trabajo, indicaba su reposo, su recuperación. Y claro, luego en este servicio de salud, investigando, conociendo colegas vinculados al área de la salud, tuve el dato de un osteópata muy referido de Córdoba que me dice, no me digas que tu bisabuelo fue uno de los referentes de la osteopatía. En Polonia inicia la osteopatía. Y ahí me empezaban a caer fichas y fichas y fichas. Y de a poco, este servicio de salud donde trabajé durante 10 años llevando adelante con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, y era demasiado, Alberto, demasiado el esfuerzo. Sabemos que en Argentina para poder destacarte y llegar a un nivel Sí, tenés sí. que, sí, ¿no? Tenés que remeter. Y de repente no avanzaba y algo se iba estancando. Ese estancamiento me lleva a indagar sobre habilidades de coaching para ejecutivos, coaching ontológico, hasta que una de las profesionales me dice, mira, Lucre, está llegando esta información a Córdoba de la lógica biológica, y yo muy atenta, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces nos empezamos a vincular con terapeutas que desarrollaban la línea de Enrique Burón de biología total. Y ahí entendíamos que un síntoma traía por detrás una emoción oculta. Y en mi afán de querer superarme en ese nivel emprendedor empresario, contacto luego con la bioneuroemoción y ese paso de completar la bioneuroemoción me acerca de lleno a la psicosomática clínica, que es a donde me formo, y mi director de magíster es el doctor Salomón Selam, y con él estuve 5 años formándome en esto de comprender que nuestras emociones hoy tienen un origen específico. Y esa es la parte hermosa, porque como arquitecta, historiadora, arqueóloga, de repente pude comprender que, claro, los síntomas que traían estos pacientes para alivio del estrés, del dolor, artrosis, artritis, inflamaciones,
debilidades estaban vinculadas a un bloqueo emocional, que la psicosomática clínica me abría este panorama de comprender que en nuestro transgeneracional, en nuestro devenir histórico, en nuestra familia, está la información. Repasá un poquito qué son las emociones y cuáles son todas ellas, porque damos por sentado que sabemos todo, pero por ahí no lo tenemos en cuenta todo ahora que estamos hablando del tema. Exacto, bueno, las emociones, nuestro mayor deseo es sentirnos plenos, ¿sí? Sentir felicidad, alegría, ese es nuestro punto máximo de plenitud como ser humanos. Y nuestras emociones que no nos permiten estar en esa plenitud, podemos mencionar la tristeza, el miedo, el enojo, la rabia, la injusticia, que son emociones que por lo general nos hacen revisar qué nos está ocurriendo, porque cuando estamos muy felices y alegres, no nos preguntamos porque estamos plenos, nos sentimos súper bien. Entonces, revisar esas emociones, que si me estoy sintiendo triste y hay algo que no me muestra que tengo, por qué tengo que estar triste, es ahí la clave. O estoy enojado y todo el mundo me hace referencia a mi enojo. Y yo en realidad no tengo motivos reales y concretos para sostener un enojo. ¿Mm? Entonces, si empezamos a hablar de emociones, te invito y nos invito a todos que tomemos una herramienta en este momento con la cual me gustaría pedirnos permiso para que nuestro inconsciente nos permita hablar de transgeneracional y nos invito a hacer una respiración profunda. Vamos, vamos. Vamos juntos, inhalamos y exhalamos, sintiendo cómo nuestra respiración al inhalar nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo físico y al exhalar, simplemente y en el silencio de nuestra mente, vamos a agradecernos. Entonces vamos a inhalar esa energía de amor y energía vital y al exhalar agradecemos. Inhalamos amor y exhalamos gratitud. Y con ese ejercicio así tan simple y sencillo que es conectarnos con nuestra respiración y permitirnos hacer una pausa diaria, vamos a comenzar a hablar de qué es este vals del transgeneracional. ¿Mm? ¿Estás preparado, Alberto? Estamos de fiesta. Vamos, vamos, que bueno, tenemos Vamos que al vals. armar el árbol es es un desafío, sí, Es sí, todo un sí. desafío porque, claro, el árbol tiene toda nuestra información biológica, emocional, y tiene mucha lógica. Entonces, todo nuestro conocimiento que ahora dicen despertaste en conciencia, despertaste el conocimiento, justamente en este momento de la humanidad donde estamos transitando este cambio y esta transformación, nuestro transgeneracional va a tener los datos si nos sentimos tristes durante mucho tiempo. Hay personas que me consultan sobre un síntoma específico y la pregunta clave para llegar a consulta es ¿cuál es el motivo de consulta? Y muchos me dicen, no sé, estoy enojado de siempre. Ya la palabra desde siempre nos hace ver que esa expresión es muy probable que el 98 o 95% no sea nuestro. Porque desde siempre nos está hablando que desde nuestro momento de iniciar la vida venimos resonando y sintiendo una emoción que muy probablemente forma parte del vals del transgeneracional. Entonces, cuando comenzamos la terapéutica, para mí como arquitecto urbanista, es muy importante que cada uno se ocupe de empezar a indagar sobre los datos y hay un gráfico, que yo lo menciono como un plano, como si fuera una ciudad para ingresar a este transgeneracional. Nosotros nos ubicamos como hijos, vamos a tener de referencia a papá y mamá, y luego arriba de ellos, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos.
ubicarlos a ellos en un tamaño de hoja A4, ¿qué provoca en nosotros, Alberto? Provoca que tomemos nuestro virome, nuestro lápiz, nuestro elemento para trabajar los datos del árbol transgeneracional y nuestra conexión a nivel inconsciente, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias, va a conectar con esta escritura, vamos a poder plasmar esos datos. Y poco a poco vamos a ir aliviándonos nuestras cargas. Vos decís, ay, ¿tú sabes, Lucre? Estoy con este dolor de espalda, me pesa, y claro, vamos cargando. ¿Y desde cuándo te pesa, Alberto? Y desde siempre, me vas a decir. Sí, bueno, vamos a ese desde siempre, empezar a dejar esas cargas y comenzamos ese espacio terapéutico personal de construir ese diseño del árbol para poder identificarnos. Entonces, ¿cómo lo vamos construyendo? Con nuestro nombre completo, nuestra fecha de nacimiento, empezamos a ubicarnos en el árbol en base a un gráfico que luego lo puedo compartir y dejar en comentarios. Este gráfico nos va a ubicar quién es nuestro lugar específico en el árbol. ¿Y por qué digo quién y cuál es mi lugar específico? Porque hay veces que somos los primogénitos y en realidad no nos sentimos los primeros hijos. ¿Y por qué no? Si eres la primera que nació viva. ¡Ay, ahí está el dato! Muy probablemente hubo hijos que no nacieron y que quizás nuestras madres no supieron que no nacieron porque nuestro ciclo menstrual genera pérdida. Entonces no somos conscientes de eso, pero nuestra energía nos dice, no estamos en el puesto seguro. O quizás hubo un hijo no nacido y fue tan doloroso, Alberto, que hoy Que se calla todo eso. quizás no lo Entonces, recordamos. pero ese hijo, digamos que no vivió, es como el primer hijo, ¿no? El primogénito. Exacto, él está en Entonces, su primer puesto. Entonces, vamos a empezar a dibujar todos aquellos que nos recuerden, me parece que la abuela contó que en algún momento la bisabuela tuvo una situación de perder un bebé. Entonces, si nos o sea, vamos vamos a organizar el árbol de acuerdo con los datos que nosotros tenemos y bueno, y hasta podemos preguntar, digamos, a alguna tía memoriosa que nos cuente alguna mira, cosa que nos puede estar faltando, ¿no? ocurre algo tan bello con el árbol, porque cuando el árbol ya quiere hacer esta apertura de conciencia, empezar a liberar y permitir que podamos vivir la vida que realmente queremos vivir, empiezan a llegar los datos, empiezan a contactarnos personajes o entramos a algunas aplicaciones que tienen o se ocupan de conocer los datos de todas las personas. Entonces, esa búsqueda, cuando nosotros ya nos disponemos a sanar nuestro proceso emocional de decir, ay, no me estoy sintiendo plena, tengo un síntoma de gastritis, estoy siempre con rinitis, tengo una tendinitis, la rodilla, bueno, todos esos factores que hacen que nuestro físico no esté funcionando bien y nos está dando llamadas, a nivel árbol transgeneracional podemos revisar dónde está esa información y para qué viene a mostrarnos. A quién estamos dando respuesta de un duelo real o un duelo simbólico. Y cuando hablamos de duelo, todos conocemos que es la pérdida de un ser querido, ¿sí? Una muerte, y también un duelo simbólico puede ser un destierro, ¿sí? Nuestros abuelos que vienen de Italia o de Polonia, de España, dejaron esa tierra y ese desarraigo es un duelo de territorio. Ya por algo que ocurrió, sea por supervivencia para salvar mi vida, tuve que dejar mi espacio amado. Y esa melancolía de regresar, que misma yo la tengo, mismo de decir, oh, Italia, llego a Italia, es mi lugar en el mundo, claro, porque mis abuelos italianos vivieron acá muy bien y felices, en teoría, porque siempre se estaba extrañando ese regresar a Italia, ¿no? Y a su vez también los duelos simbólicos como las quiebras o las malas decisiones, por así decirlo. Decidí
o la familia decidió mudarse y trasladarse y uno de los miembros del árbol lo sintió como, no, no quiero irme a este lugar, pero nos tenemos que ir, ¿sí? Entonces hay muchos factores que nos van a dar el conocimiento y la información que está detrás de nuestros síntomas. Y a su vez, mi intención es ayudarlos a comprender que este vals del transgeneracional puede ser que tenga momentos de drama, ¿sí? Y esos dramas no se hablaron más, porque dolió muchísimo. Y bueno, Pero vos hablabas de quiebras, de fracasos económicos, que las familias tratan de esconderlo y de no hablarlo tanto. Y sí, a mí me pasó, digamos, que pasó algo cuando yo era bastante chico y bueno, no se hablaba de eso hasta que me termino enterando de más grande cuando encuentro que la casa no estaba a nombre de mis padres, sino que se había puesto a nombre de una tía, por ejemplo, para salvaguardar el patrimonio en un momento en que se habían endeudado fuertemente. Y acá en claro, Argentina hubo la primera inflación que se recuerde del año 75, que fue el Rodrigazo, ¿no? Entonces, hay historias que la familia quiere ocultar y uno entonces no tiene toda la información de cómo fue, sino que la recibe así de golpe, y es muy fuerte, ¿no? claro, son procesos fuertes, pero bueno, mi intención, Alberto, es tomar conciencia y comprender que vamos a ir a revisar el árbol siempre con una Para mente en sanarlo, blanco, para sanarlo. sí, con una mente en blanco y con muchísimo amor y gratitud, Sin juicio. más allá del drama, claro, sin juicio, respetando que así perfecto tuvo que ser y así perfecto tenía que ser mi vida hasta hoy, para que yo pueda tomar conciencia de la situación, poder sanarla, ponerle mucho amor y agradecer que con las herramientas que tuvieron pudieron continuar la vida, porque si no hubieran tenido esas herramientas, nosotros no estaríamos con vida hoy. ¿Mm? Claro. Y hoy tenemos esta herramienta que para mí es una de las herramientas más amorosas que empleo en todas mis profesiones, que ya te nombré varias, pero hoy solo me dedico a esta, porque encontré que el hecho de acompañar a cada árbol, que en realidad es un bosque que tiene todo este vals, me conecta con la vida, Alberto, me conecta realmente con la vida y con el amor de decir, encontramos la clave, encontramos el nudo y desde aquí vamos a agradecer, resolver esta situación, aceptarla, completarla y quizás con una meditación o con una herramienta de un ejercicio que sea el adecuado. Yo trabajo uno a uno, es mi interés acompañar uno a uno en la consulta y diseñamos el ejercicio adecuado para que el árbol, que siempre nos está dando el conocimiento, pueda bajar y calmar su nivel de estrés, ¿sí? Y otro dato que quiero contarte es que el estudio del transgeneracional y comprender este vals transgeneracional nos posibilita observar la situación a modo preventivo. ¿Mm? Porque si hoy yo no estoy con un síntoma físico de diagnóstico clínico, pero estoy sintiendo que algo no está del todo bien, es mi oportunidad, ¿sí?, de empezar a revisar mi árbol. Y cuando empezamos a revisar el árbol, ¿qué ocurre? Se empiezan a poner en orden los datos, los hitos, los momentos, las acciones, y uno empieza a darse cuenta que quizás la fecha de nacimiento o mi fecha de concepción coincide con algún referente del árbol, ¿sí? Y ese referente del árbol, vamos, voy a decir, bueno, capaz que no lo conozco mi bisabuelo, no lo conocí, no, 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 seguro yo no, pero la información siempre nos está mostrando en este presente situaciones que resonamos de algo que le ocurrió al abuelo o al bisabuelo o a la bisabuela. ¿Mm? Sobre todo en las relaciones, hay muchos casos donde me dicen, bueno, Lucre, no logro tener una buena comunicación en la relación de pareja o en la relación con mis hijos. Bueno, si el problema y el conflicto, el síntoma es de cómo me comunico y cómo me relaciono, empecemos a revisar eso en el árbol, cómo se relacionaban nuestros padres, cómo se relacionaron nuestros abuelos y bisabuelos, que
en aquellos momentos hay que comprender todo su proceso histórico-cultural y era muy común el, no, 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 de esto no se habla. Los niños de esto no participan, ¿sí? Sí, Y sí. entonces nos quedábamos escuchando a ver si podríamos entender algo de lo que hablaban, o en mi casa hablaban en italiano para que los niños no comprendan. ¡Ay, qué intriga! Entonces, bueno, saber que esos momentos de las relaciones de nuestros abuelos, bisabuelos, nosotros muy probablemente vamos a resonar y a repetirla, ¿sí? Y otro punto importante a destacar es comprender que la psicosomática clínica y humanista del doctor Salomón Selam hizo un desarrollo muy amplio y muy amoroso sobre el síndrome del yaciente. El síndrome del ¿Qué es yacente eso? o yaciente, claro. ¿Qué es? Hoy está como que todo el mundo dice, Lucre, quiero sanar mi yaciente. Ah, bueno, Mira vos. simple, simple y sencillo. Ya está como en Vox Populis en estas terapéuticas. El síndrome del yaciente nos da la referencia de que nosotros estamos reparando y acompañando a reparar situaciones que no pudo resolver un abuelo, un bisabuelo que no conocimos o alguien de nuestro árbol familiar que estuvo antes de nuestra vida. Y esa emoción bloqueada de ese referente, de ese sospechoso, puede tener algo que ver con mi historia de vida hoy. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en mi caso, te voy a hablar de mí como para dar referencia, mi situación donde yo no podía trascender ese servicio y estaba, llegué a una meseta y no podía avanzar, no podía avanzar, me lleva a revisar el árbol familiar. Y ahí, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era el motivo de consulta? Quiero avanzar en mi puesto de trabajo y no lo consigo. Y la pregunta del facilitador o el consultor en biodecodificación o en psicosomática clínica fue, ¿quién no pudo terminar su proyecto? ¿A quién se le frenó su proyecto, Lucre? Ay, no sé, Claro. bueno, a casa, a preguntar, a averiguar, a revisar la historia. Y claro, con esa clave, Alberto, que es tan sencillo, no puedo terminar la universidad, no puedo terminar lo que me propongo. Con eso, con esa pregunta vamos a ir a indagar al árbol. ¿Quién no pudo terminar y que quizás fue el drama de la familia? Y si mi fecha de nacimiento coincide con esa persona, ahí ya tenemos un indicio de que estamos resonando en memoria yaciente con ese ancestro o ese sospechoso del árbol. ¿Mm? Bueno, espera un poquito porque hay mensajes para Uy, vos, bueno, a ver. así que vamos a ver. María Tagle Noriega, buenos días desde Lima, Perú. Después tenemos a Graciela Najle. Se me suman cada vez más mensajes. Saludos desde Córdoba, Argentina. Lucrecia, abrazos Gracias. enormes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Reiki Córdoba dice, excelente programa y gran terapeuta y persona, Lucre de la Vega. Muchas Mónica gracias. Farías, tenemos por Mm, acá y se me siguen agregando Mónica, mensajes. Saludos desde Almagro, gracias Alberto y Lucre. muchas Saludos para gracias. Mónica también, que también forma parte de nuestra mentoría dorada. Luis Castro, excelente, señorina. Pronto nos veremos con mi árbol, dice Luis Bueno, con Castro. gusto, con gusto. Piacere per me. Reiki Córdoba vuelve a aparecer y dice, excelente ejercicio, lo que De propusiste al respiración, principio. claro, de apertura. Después tenemos a Graciela Najle, bueno, manda corazones. Yolanda Tobar, que también es de nuestra mentoría dorada. Saludos desde México, Alberto y Lucre. Este tema es muy importante revisar. Gracias a todos mis ancestros por su vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Tenemos a gracias. Dori Elena, que es oyente fiel desde Venezuela. Buenos días, Alberto, e invitada. Sol María, otro oyente fiel, furiosa de cambio de vida, por lo perseverante, quiero decir. Claro, Buen tenaz. día. ¿Los problemas económicos también se heredan? Esta es una pregunta para vos. No respondas todavía. ¿Y cómo se trascienden? Mi papá perdió 2 empresas. Gracias.
Espera que terminamos de saludar y Sí, tenemos SJ, dice, muy interesante, una alternativa para revisar nuestras emociones recurrentes y sanar. Abrazo para Lucrecia y Alberto, gracias. gracias. Y bueno, María Tagle Noriega, que ya había hablado, nos saludó desde Lima, Perú, gracias por compartir y enseñarnos. Reiki Córdoba, saluditos a los dos, de parte de Román. Y Román, gracias. Flor Somare, gracias desde Bursaco, Buenos Aires. Bueno, gracias a todos, pero vamos a volver a la pregunta de Sol María, que dice, ¿los problemas económicos también se heredan? ¿Y cómo se trascienden? Mi papá perdió 2 empresas. Gracias. Bueno, Sol María, entonces gracias por la pregunta. Y cuando hablamos de herencias, como especialista en conservación del patrimonio, sabemos que estamos heredando un patrimonio construido y a la vez estamos heredando y Las resonamos. deudas, Sí, claro. entonces un módulo muy bello para conocer dentro de la psicosomática clínica es pago, luego existo. Estoy pagando con esta empresa una deuda emocional a revisar, ¿sí? Estoy pagando con esta quiebra una deuda emocional. Quizás ella comentó que sus padres habían quebrado 2 empresas. 2 empresas, sí. Quizás fueron 2 duelos muy difíciles de trascender que hubo que pagar con esa deuda para poder estar en vida. ¿Mm? Entonces, yo diría que no es que se hereda la deuda y el no poder trascender la empresa, es que estamos resonando con esa información para Hay que poder. sanar esa situación para trascender Sol María, ¿no? Eso, exacto. Abrimos esa carpeta y vamos a revisar ahí qué fue lo que hubo que pagar con 2 empresas, ¿sí? Y cuál era el servicio o el producto que tenía la empresa. Todos esos datos nos van a ayudar a revisar que si nuestros bisabuelos tuvieron una situación de duelo extremo, si la solución biológica y la solución emocional fue pagarla con esa quiebra. ¿Mm? Es bonito entenderlo así, sabemos que siempre nos vamos a recuperar, siempre vamos a comenzar de cero, Alberto, porque todos los días estamos Y tenemos que sanar iniciando. eso para salir adelante, porque digamos, Exacto. ¿Y cómo lo sanamos? más que sabemos que esto pasó, porque podría pasar que no tuviéramos idea, que nadie nos hubiera contado lo que pasó con nuestro padre en Exacto. este caso, y bueno, y por ahí accionamos desde el inconsciente y salimos adelante igual, pero en este caso que lo sabemos, es como que nos condiciona mucho más, ¿no? ¿Por qué Claro, no y repetir la historia? está bueno que menciones que todo esto que estamos conversando habla del inconsciente colectivo familiar, ¿sí? Nosotros somos un 5%, vamos a ser muy generosos, un 5% conscientes, y todo el 95% que rige nuestra vida forma parte de este inconsciente familiar, colectivo y cultural. Entonces, cuando hablamos de quiebras y situaciones económicas financieras, mi invitación es a preguntarnos, ¿qué estoy pagando con esta deuda? ¿Qué estoy saldando? ¿Sí? Estoy pagando un saldo que quedó pendiente de una deuda emocional, ¿sí? Y revisaríamos los datos, veremos cuál fue el rubro, como decíamos, y a partir de ahí el hecho de que nosotros ya conversemos de la situación y que podamos ser conscientes de que el drama estuvo antes y la solución fue esa quiebra, para Bueno. poder seguir con vida. Tengo más preguntas, así que te interrumpo porque Bueno, así dale, dale, contestamos vamos, vamos. algunas más. Bueno, saludos de Sol María, dice gracias. Flor Somare dice, los nombres que se repiten, ¿qué pasa cuando el hijo se llama igual que el padre y el abuelo y todo eso? ¿Qué pasa con Bueno, eso? los nombres que se repiten es lo mismo, o sea, nosotros venimos con ese conocimiento adquirido de quien nos hereda el nombre. Y hay una parte que nosotros técnicamente mencionamos como dobles. Entonces, si mi nombre responde al nombre de mamá y de la abuela, voy a ser doble de ellas por nombre. Y el hecho de ser dobles significa que muy probablemente la abuela tenga una información que necesita ayuda para poder trascenderla. Ella tuvo una situación viene de una situación traumática, dolorosa, triste,
de enojo, de injusticia, y pide auxilio. Su hija se va a llamar como ella. Y como el drama quizás es un poquito especial, va a pedir auxilio a la nieta. Entonces, antes se decía nosotros, por tradición familiar, vamos a repetir los nombres de los primogénitos, ¿sí? Entonces el primogénito tiene la información que estamos reparando. ¿Qué ocurre, Alberto? Cuando la persona quiere hacer el abordaje emocional a través del árbol familiar y el vals de transgeneracional, es porque hay algo que no está bien en su vida. ¿Mm? Claro. Entonces, si yo tengo el mismo nombre que mi mamá y que mi abuela, y me siento plena, me va espléndido con mi familia, me va muy bien en el trabajo, todo, obviamente no va a venir a nuestra consulta, porque ella no Ok. va a tener conflicto con Lo sus dejamos otras. ahí porque tengo más preguntas Sí, para hacerte. vamos, dale. Terapias Victoria dice desde Chile, un abrazo a Lucre, mucha Ay, información para solucionar, por ejemplo, enfermedades que se repiten en el árbol como cáncer o diabetes. Gracias. Abrazos. bueno, las enfermedades que se repiten, siempre vamos a buscar cuál es el origen emocional, ¿sí? Y por ejemplo, una enfermedad que se repite, si hablamos del ámbito de la diabetes, que es azúcar, que es dulzura, ¿sí? Y pongamos ese caso para tenerlo como claro. La dulzura en el árbol, si yo estoy manifestando ese síntoma es porque necesitamos dulzura para vivir, ¿sí? El Tal azúcar. cual. Entonces, si yo como hija, nieta, bisnieta, no soy diabética, pero mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fueron diabéticos y hasta mi hermano y mi hermana son diabéticos, yo me voy a sentir excluida del grupo familiar. Por resonancia, el médico va a decir, Lucre, en algún momento vas a llegar a ser diabética como todo de tu familia. Y sí, tiene lógica la ciencia y la medicina, porque si yo no me desarrollo el síntoma diabético, no me voy a sentir amada dulcemente en mi familia, ¿sí? Entonces, ¿qué Claro. significa? Que estamos reparando todos juntos el origen de ese drama. Necesitamos estar todos juntos en ese síntoma para poder abordarlo. ¿Mm? Lo mismo con las patologías que se repiten, hipertenso, bueno, el cáncer, habría que abrir otra carpeta y Ahí, ir cerremos ahí porque tengo más específicamente. preguntas. Ahí está. Bueno, Reiki Córdoba pregunta, ¿cómo podemos cambiar nuestra forma de ver la vida con tu terapia? Ay, nuestro cambio de creencias, qué hermosa esa pregunta, porque claro, yo todo me pasa a mí, todo me pasa a mí, estuve muchos años en ese punto, hasta que claro, empezás a ver el árbol y sí, muchos datos, fechas de nacimientos y fechas de defunción coinciden con mi fecha de nacimiento o mi fecha de concepción. Entonces, empezamos a ver que estoy ayudando a aliviar con una tristeza esos datos de mis abuelos o mis bisabuelos. Entonces, revisarlo ya nos hace como un alivio, un bálsamo, porque para algo bueno tengo la fecha de ellos. Siempre va a ser para algo bueno, siempre va a ser para mi mayor bien, ¿sí? Que resueno con esa fecha. Lo importante es eso, decir, bueno, empiezo a observar mi árbol y si mi fecha 10 días antes o 10 días después coincide con la fecha de mi padre y luego coincide con la fecha de mi abuela materna o paterna y así empiezo a unir datos de ellos y reviso si hay algo que coincide en mi personalidad con la de ellos. A veces sí, a veces no, por oposición, no coincide, pero el conflicto es el mismo. Espero haberle dado respuesta a esa Bueno, pregunta. una pregunta más, dice Patricia, ¿qué pasa cuando se siente una angustia que sabes que no es propia, que vos lo dijiste al principio? ¿También puede ser heredada? ¿Y qué se hace? Claro, seguramente es ahí donde vamos a ver si es el síndrome del saciente el que rige. Vamos a empezar a hacer diagnóstico. Y si esa angustia, digamos, la palabra heredada es como que viene de otro ámbito, ¿no? Nosotros resonamos en esa angustia. Resueno, todo mi árbol tiene angustia.
Sí, sí, claro, porque hubo un drama. ¿Sí? Entonces, si es desde siempre esa angustia, nos vamos a ir a revisar el árbol familiar. ¿Quién tuvo una situación dramática o vio una situación dramática? Bueno, esta es larga, así que es compleja. Caro Bueno, Mariel nos dice, necesito sanar mi útero de miomas y quistes porque los médicos me lo quieren sacar y yo estoy convencida de que tiene que ver con abortos en el transgeneracional y con uno propio mío, espontáneo que tuve y del cual me enteré justamente por una constelación familiar. Mi hermana mayor también falleció a los 10 meses de vida y yo ahora estoy consciente que recibí su carga emocional y mi familia. Mi fecha de nacimiento coincide con su fecha de fallecimiento. bueno, ahí estamos, tomando conciencia todos, Alberto, sí, el útero es la casa, es nuestro espacio donde empezamos a crear nuestra vida. Entonces, ya si ella encontró resonancias en el árbol con niños no nacidos, eh, el árbol está diciendo, por favor, revisemos esta situación, tomemos conciencia, hagamos un ejercicio de honra con muchísimo amor, porque hoy no tenemos la información completa de qué le ocurrió a la bisabuela que quizás perdió tantos niños. En algunos árboles, las situaciones de el no ser compatible la sangre de la mamá con el hijo hacía esas pérdidas de bebé, ¿sí? Entonces, ponerle conciencia, hacer los duelos, ocuparme de esos duelos, nos va a ayudar a aliviarnos y le digo que si me quiere escribir por privado, estoy disponible, podemos conversar. Bueno, aprovecha a dar tus datos, Bueno, porque me así encuentra tengo otra pregunta por, más después. por email en infobiotendencia@gmail.com, en Instagram biotendencia, y luego aquí debajo en los comentarios voy a dejar los espacios de contacto. Y no sé, Alberto, te ofrecía, si te parece, que podríamos brindar 3 situaciones para quienes quieran comentarnos y damos 3 conversaciones de media hora. A los 3 primeros que digan A los quiero tres primeros que se conversar con contacte con Lucre. vos, ¿por qué no nos das, qué nos vas a dar, el WhatsApp para eso o un mail? O Un sea, mail un prefiero, mail. prefiero un mail. Bueno, pero decímelo despacito así lo vamos anotando y lo pasamos en las Bueno, redes. ¿Cómo sería? y info punto Info. Punto. biotendencia @gmail.com. Entonces los 3 primeros que escriban, eh, es un honor. info.biotendencia@gmail.com. Eso, los tres primeros tienen una consulta breve, porque no vamos a Conversamos. resolver una vida en una No, consulta mira, así. Alberto, Es una orientación nada más como para eso. empezar. Esto es un trabajo que hay que desarrollarlo. No, Conversamos yo siempre digo, 40 no hay ninguna minutos. terapia que se resuelva con una consulta y decir, fui acá y resolví mi vida. No, empezaste el camino a transitar para resolverla. Comenzamos porque siempre estamos observando cómo vamos a desempeñarnos en nuestra vida. ¿Me estoy desempeñando en este presente con mi presente o estoy resonando en el árbol? Y es un hermoso momento de observación. Y sabes que tengo un colega colombiano que lo voy a citar porque siempre está acompañándome, que dice, Lucre, recuerda, es un proceso, no es un suceso. Y a él le da tanta risa decirlo, Alberto, porque claro, todos creemos que voy a una consulta, veo el árbol, lo decodifico y ya está. No, empezamos todo un proceso, la pandemia nos hizo comprender que hay un estadio de cuarentena donde nuestra biología en esos 40 días, pueden ser 4 horas, 4 días, 40, 4 meses, va a reparar esa solución, va a llegar a nuestro físico para empezar a sentirnos bien. Es todo un proceso. Bueno, repetí tus redes sociales que yo las digo de memoria, Lucrecia de la Vega en Facebook En y en Facebook, Instagram también. en Instagram también, pero es Lucre de la Vega en Lucre, Instagram, en Instagram es Lucre en Lucre de la Instagram, Vega. y Biotendencia también en Instagram, en Facebook
y el mail info.biotendencia@gmail.com. Bueno, tengo más comentarios. Caro Mariel, que estuvo escuchando el programa y que estuvo preguntando antes, dice, ¿es distinto si las fechas que coinciden son las de nacimiento o fallecimiento? No, no es distinto, ahí nos está dando todo el conocimiento, porque es gracias a que coincide, hay algo que estoy reparando y resolviendo, ¿sí? La fecha de defunción, si un ancestro, su fecha de defunción coincide con mi fecha de nacimiento, nos está dando el dato de que somos yacientes y resonamos con emociones que yacen en nosotros, de situaciones que él resolvió, va a tener todos sus valores, y las que no pudo resolver, también. Y luego, cuando fallece alguien, ¿sí? Que conocemos, por ejemplo, fallece, lo conocimos, un abuelo falleció, 10 días próximos o 10 días después de mi cumpleaños, nos quiere decir que somos honrados por él, somos herederos universales en honra a la vida. Bueno, Obviamente, habrá datos a reparar, pero nos está honrando, Alberto. aquí, cortamos ahí porque tengo más mensajes. Está Clara Constanzo, que también es compañera de la ¡Ay, mentoría dorada. Clara, Dice, Clara! muy interesante, Lucre, y cuánta información a bucear con nuestros ancestros para sanar ese árbol. Gracias, gracias, gracias. Y tengo Al- otra pregunta más. Susana Liliana Correa Díaz dice, hola desde Chile, tengo un síndrome de aniversario. ¿Me podrías explicar? Qué bueno que ya empiezan todos a hablar con términos técnicos. Rapidito porque nos queda muy poquito tiempo. Un síndrome de aniversario quiere decir, hoy es el aniversario de cumpleaños de alguien del árbol y nos tenemos que ocupar de honrarlo. Ese síndrome de aniversario quiere decir, honremos al que cumple años o al que falleció en esta fecha para poder sanar y completar esa etapa y poder vivir mi vida dejando de reparar sus memorias. Síndrome de aniversario es el árbol mismo que está hablando. Bueno, saludos, Reiki Córdoba, hermoso programa, saluditos, Román, Gracias. desde Villa Gracias, Carlos Román. Paz. Y Bien, bueno, Carlos Paz. Mónica Farías, que también es compañera de la mentoría Divina. dorada, tema Mónica Faría. apasionante, cuánta cantidad de hilos invisibles que tiene un paquete de información a observar y resolver. Gracias, Lucre. Gracias, Mónica. Bueno, decime algo más como para cerrar esto, Bueno, lo último ahí que quieras decir. cuando Clara nos decía que es mucho para bucear, justamente eso, bucear ese océano profundo de las emociones y con muchísima gratitud, Alberto, con muchísima gratitud, porque puede ser dificultoso, nos puede generar conflictos emocionales y trabas, pero bucearlo, empezar a revisar ese océano profundo de emociones, nos va a hacer mantenernos a flote en nuestro mejor yate, que es nuestra vida, para poder navegar esos nuevos mundos. Esa es una metáfora que me encanta compartir porque tuve un proyecto de decir, bueno, naveguemos nuevos mundos en hiperconciencia, ¿sí? Y debe ser que está siendo este momento de hacer esas navegaciones en estos océanos ya sanados de estos transgeneracionales. Dime Bueno. tú, No, que yo tenía otro concepto del efecto aniversario a a través ver, de otra consteladora, que es, por ejemplo, tu mamá tuvo un hecho traumático a los, ponele, 22 años, y vos como hija lo repetís a los 22 años y coinciden como las fechas, ¿no? A los 22 bueno, años de ella, a los 22 años tuyos, repetir la historia es como un efecto aniversario. bueno, está bien, esa es otra disciplina dentro de la psicosomática clínica para nosotros. El síndrome de aniversario es, una vez que yo ya vi el árbol, lo completé y lo sané, voy a estar atento a esos aniversarios, pero sobre todo las fechas de nacimiento y de defunción. Si la situación de 22 años coincide con mi situación de 22 años, ¿sí? Estoy reparando ese momento de mamá. Puede ser que se mezcle el concepto, ¿sí? Diciendo Claro. que este es el aniversario de los 22 y los 22 de mamá, pero, digamos, el proceso de sanación es estar en conciencia y en hiperconciencia. Y luego, por ejemplo,
cuando me dice, mira, Lucas, estoy con un sobrepeso, que hay mucha consulta por sobrepeso, tengo 5 kilos de más, tengo 10 kilos de más, por supuesto que la pregunta va a ser, contame qué pasó a los 10 años, contame qué pasó a los 5 años, o hace 5 años, ¿qué ocurría? Bueno, ¿Mm? la última, y nos vamos, Maribel, que también Maribel Ay, es sí, Maribel, de qué la mentoría gusto. dorada, dice, ¿qué pasa cuando no tenemos los datos de hechos importantes? Bueno, como el árbol vamos a empezar a revisarlo a través de un síntoma, un conflicto o algo que nos frena, ¿sí? El árbol mismo comienza a darnos la información, ¿sí? La herramienta de la psicosomática clínica cuenta con situaciones, palabras claves, palabras específicas, datos, gestos, situaciones que nos dicen, este es el camino. ¿M? Bueno, Si no Lucre, tenemos datos, nos encontramos. nos Quédense estamos tranquilos. yendo, nos estamos yendo. Repetí entonces las redes sociales, eran Bueno, Lucrecia de la Vega en Facebook y Lucre de la Vega en Instagram, y el mail, info info. biotendencia@gmail.com y en Instagram biotendencia. Los tres primeros que manden el mail con una consulta la van a tener y el resto tendrá que esperar otro próximo programa. La próxima, Lucre, Alberto. un Muchas gracias. placer, así Gracias. que bueno, felicitaciones porque también hacer una entrevista completa todo este tiempo también superaste, estás superando a vos misma todo el Hoy, tiempo y eso muchas lo gracias. celebro muchísimo, así que felicitaciones por este logro y bueno. Gracias por todo, le agradecemos a Claudia, a Cristina, perdón, la operación técnica de hoy, y le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un Un buen honor. día, buena tarde, buena noche, pero nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chau, gracias Lucre. Gracias de corazón. Chau, chau.